Buenas noches. En la clase de hoy veremos lo que es propiedad horizontal, ¿sí? En esta primera parte veremos lo que llamamos el derecho real de propiedad horizontal. Partamos de lo siguiente, ¿sí? Vamos a partir de los antecedentes. Para ello me gustaría en primer término explicarles que lo que veremos en este video tiene que ver con toda la coyuntura externa que tiene el derecho real, para luego en otro próximo video ver toda la coyuntura interna, es decir, vamos a ver todo lo externo, todo lo jurídico, para luego hablar del día a día que tiene la propiedad horizontal en sí en el consorcio. O sea que este video está dirigido a todo el ámbito externo. Para ello, primero vamos a dar una primera aproximación a lo que era propiedad horizontal o lo que teníamos en nuestra legislación. En el Código Civil de Vélez-Sarsfield había un artículo que era el 2617. Este artículo prohibía específicamente la propiedad horizontal. Lo que decía es que el propietario de un edificio no podía dividir horizontalmente a favor de diferentes dueños un terreno. Es decir, que prohibía lo que vamos a conocer como propiedad horizontal. Obviamente este artículo se deroga mucho tiempo después de la sanción del Código de Vélez, se deroga a través de una ley. Es decir, la ley que muchos ya deben conocer y muchos deben haber escuchado alguna vez es la ley 13.512, la ley de propiedad horizontal. Esta ley es el antecedente directo que tiene nuestro código. ¿Por qué? Porque la ley deroga el artículo 26.17 de Vélez-Sarsfield. Hoy el Código de Vélez también está totalmente derogado, pero deroga el 26.17 y habilita la posibilidad de la construcción y división de un edificio, de un terreno, en pisos, departamentos, de tal manera que se pudiera enajenar derechos exclusivos sobre distintas porciones de ese edificio. Es decir, que se permite lo que llamamos propiedad horizontal. ¿Por qué se permite la propiedad horizontal? Porque lo que se permite es, debido a una cuestión poblacional, ¿sí? La exponencialidad de la densidad poblacional que hace que cada vez se necesite más lugar para vivir porque hay más personas que nacen, se requiere de algún tipo de solución jurídica ante esta posibilidad. Entonces, ¿qué nace? Nace la propiedad horizontal para regular aquellas situaciones de hecho que se estaban generando y iban en contra del Código de Vélez-Sarsfield. En el año 1948 se regula la ley 13.512 y su decreto reglamentario estableciendo lo que hoy vamos a conocer como propiedad horizontal. Este es el antecedente directo de lo que vamos a encontrar de los artículos 2037 a 2072. ¿Sí? 2037 a 2072, todos esos artículos son receptados por la ley 13.512, el decreto reglamentario y otras dos leyes más. Es decir que el nuevo código tiene un acierto y una mejora sustancial con respecto a la propiedad horizontal. Obviamente lo que ahora compete y sería conveniente y les recomiendo, en realidad sería conveniente que en la descripción de este video van a encontrar dos links en donde hay dos cuadros, un cuadro sinóptico sobre propiedad horizontal y otro que se llama paso a paso desde la construcción al derecho real de propiedad horizontal. Para poder hablar de esos dos y poder hablar de la cuestión externa, nosotros lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es explicar un poquito del 2037. El 2037 es el concepto de propiedad horizontal. ¿Sí? Vamos a dar un primer pantallazo muy simple, ¿sí? Para después verlo en detalle. La propiedad horizontal es la posibilidad de que un propietario de un terreno, de un inmueble, decida dividir ese inmueble en pisos, ¿sí? O en departamentos por piso, ¿sí? O en una única planta, varias construcciones. ¿Y qué hace? Esos departamentos, esos pisos, esas construcciones separadas en el mismo terreno, se las enajena a distintos propietarios, ¿sí? Eso a grandes modos es lo que vamos a conocer como propiedad horizontal. La posibilidad de enajenar espacios con derecho exclusivo hacia un propietario, pero que además comparta con otros que tienen también espacios determinados partes comunes, lo que llamamos partes comunes, es decir, que compartan ciertos espacios que son de todos, ¿sí? Partamos de que ¿cómo funciona la propiedad horizontal? Para ello vamos al primero de los cuadros, ¿sí? El primero de los cuadros, ustedes pueden ver que existen tres porciones, ¿no? Tres partes. Lo vamos a ver como una línea temporal. El cuadro que estoy haciendo mención se llama paso a paso el derecho real en la construcción, ¿sí? Es decir, desde la construcción hasta la adjudicación del derecho real a una adquirente. Pero para ello vamos a verlo muy claramente. Entonces, ¿cómo funciona todo? Todo funciona a través de lo siguiente. El titular de dominio
o los condóminos, 2 o más, ¿sí? Que son dueños de un inmueble, que son dueños de un terreno, deciden dividirlo, ¿sí? Ahora bien, la división de la cual estamos hablando de una división que llamamos división jurídica, ¿sí? Y acá hay que diferenciar algo. No es lo mismo subdividir que dividir jurídicamente. Subdividir es agarrar este terreno, ¿sí? Y partirlo y dárselo a distintos propietarios. Entonces, de un terreno hago 3 terrenos. Yo vendo 3 terrenos distintos. Eso es lo que llamamos subdivisión, ¿sí? En la propiedad horizontal no hay subdivisión, sino que lo que hay es una división horizontal del terreno. ¿En qué sentido? El terreno no se divide, es uno solo, y lo que se divide es horizontalmente, ¿sí? Para ello puede suceder que la división provenga de que un dueño sobre un terreno, ¿sí?, decida dividirlo, ¿sí?, y enajenar espacios determinados, pero que el terreno sea para todos en condominio. O puede venir de condóminos en donde no quieran dividir materialmente el terreno, sino que lo que quieran es seguir conservando el condominio sobre el terreno, pero partes exclusivas sobre ese terreno, ¿sí? O sea que todo nace de la decisión de un propietario o nace del consentimiento unánime de los condóminos, ¿sí? O sea que este propietario, vamos al caso más común, el propietario, ¿sí?, que no devenga de una partición de condominio, que no devenga de una extinción de condominio, sino que devenga de un propietario único. El propietario decide en el terreno edificar, ¿sí? Es decir, quiere hacer un edificio porque quiere realizar un negocio jurídico. Entonces, lo que vemos en este negocio jurídico es lo que decide es dividir en planos horizontales el terreno. ¿En qué medida? ¿Cómo lo divide? Bueno, hay diferentes formas de dividirlo. Entonces ahí decimos que el terreno, supongamos que este es el terreno se puede dividir en distintas plantas, ¿sí?, un edificio dividido en pisos, o dividir en cada planta distintos departamentos, ¿sí? Por ejemplo, primer piso A y B, segundo piso A y B, ¿se entiende? Distintos pisos, distintas plantas. O en una única planta, ¿sí?, todo en planta baja, lo que habitualmente se conoce como casa chorizo. Es decir, un zaguán, un pasillo y las casas para los costados. O los dúplex o triplex. Eso suele ser propiedad horizontal. Es decir, es una división jurídica en planos horizontales. Por eso se llama propiedad horizontal. Lo primero que tiene que hacer este propietario, ¿sí?, si hablamos de una cuestión técnica y práctica, lo primero que tiene que hacer es obviamente contactarse con un arquitecto. ¿Por qué? Porque necesita hacer lo que se llama plano de construcción. Burdamente se lo conoce como plano municipal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ustedes pueden ver en el PDF que les hicimos llegar que el propietario, ¿sí?, o propietarios, unánimemente, van a iniciar lo que llaman expedientes administrativos. El primer expediente que van a utilizar es, si este terreno tiene una construcción y la tienen que tirar abajo, obviamente van a necesitar un expediente administrativo de demolición para que el municipio les habilite demoler la construcción existente, ¿sí? Si el terreno es baldío, ya ahorramos el paso del expediente administrativo de demolición y vamos al segundo paso, que es el expediente de obra nueva, es decir, es la construcción. En ese expediente de obra nueva, lo primero que se presenta es lo que llamamos plano de obra o plano de construcción o plano municipal, ¿sí? El plano de obra o plano municipal debe contener algunas cuestiones técnicas. Y les voy a hablar de 2 cuestiones técnicas. Lo que llamamos FOS y FOT, ¿sí? El FOS es el factor ocupacional de suelo y el FOT es el factor ocupacional total. Es muy sencillo esto, ¿sí? Un terreno tiene un FOS, factor ocupacional de suelo, que se mide de 0 a 1, ¿sí? Es decir, que el municipio establece que cada terreno tiene un FOS determinado. Eso significa que si el terreno tiene 100 metros cuadrados, ¿sí?, 100 metros cuadrados, y tiene un FOS ya establecido de 0,6, quiere decir que el municipio le habilita a construir en el 60% de su terreno. Eso significa que si tenía 100 metros cuadrados, le permite construir de forma cubierta en 60 metros. El restante, los 40 metros restantes, los tiene que dejar descubiertos o semicubiertos, que se suele habilitar, ¿sí? Esto siempre es en el suelo, en la planta baja. Ahora,
cuando pasamos a las construcciones en propiedad horizontal, aparece el otro factor, factor ocupacional total, que es lo que decimos es el factor ocupacional en espacio aéreo. Es decir, se va a multiplicar por planta y se establecer cuántos metros cuadrados se habilitan a construir en altura, ¿sí? Obviamente el FOS y el FOT tienen una relación entre sí, porque uno determina el factor ocupacional de suelo, todo lo que puedo construir en el suelo, y en altura, después, eso significa que si yo puedo construir 60 metros en planta baja, en el primer piso voy a poder construir los mismos 60 metros, en el segundo piso los mismos 60 metros, en el tercer piso los mismos 60 metros, y esto se va sumando, quiere decir que tengo 60 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, 180 metros cuadrados, 240 metros cuadrados, en altura, pero divididos en pisos. Ahora, aclaremos algo. Va a haber un límite, ¿sí? Independientemente del factor ocupacional de suelo del FOS, en el FOT también va a haber un límite en altura. ¿Por qué? Porque ahí aparecen lo que llamamos las cuestiones técnicas de los códigos de zonificación, urbanización, planificación, que los vimos en límites al dominio. El titular de un inmueble puede construir disposición material, está disponiendo materialmente, pero para ello tiene que adecuarse a lo que existe en el municipio. Entonces tiene que ir a los códigos de alineación y altura y ver cuestiones como cómo tiene que construir las medianeras, hasta qué altura FOT le permite, si la zonificación le permite habilitar edificios con departamentos destino vivienda o destino comercial, ¿sí? Si el municipio establece retiro de la línea municipal, es decir, desde qué momento se puede construir, si se puede construir desde el límite de la línea municipal o hay que retirarlo de la línea municipal hacia dentro del terreno, ¿sí? Eso tiene que ver también con el FOS. Y obviamente todo esto confluye en el plano de construcción, ¿sí? En el plano que estamos presentando dentro del expediente administrativo de obra nueva para la aprobación. Aclaremos algo, este plano, que lo hace un agrimensor, un ingeniero civil, un arquitecto, este plano de construcción, es un plano que tiene que ver con el impacto ambiental. Se plantea el impacto ambiental, se plantea el FOS, el FOT, cómo va a ser la construcción, las cuestiones de alineación y altura establecidas por el código de zonificación. Si todo eso se cumple, es el municipio quien va a aprobar el plano de obra. Si se aprueba el plano de obra, como se estaría aprobando, se está aprobando de forma provisional, ¿sí? Provisoriamente. Dice, bueno, puede arrancar la obra. Tendrá que poner un cartel de obra. Ustedes lo deben haber visto muchas veces. Los carteles de obra dicen expediente administrativo número tanto, obra nueva, destino de las unidades, lo que llamamos nomenclatura catastral, que es la designación del inmueble, lo que llamamos el responsable de obra, ¿sí? Todo eso está en un cartel que se debe poner adelante en las construcciones, ¿sí? Porque si alguien quiere denunciar por alguna irregularidad, tiene que tener los datos de esa obra. Bárbaro. Tenemos la aprobación del plano. Teniendo la aprobación del plano, pasamos al segundo paso. El segundo paso es lo que llamamos mensura y plano de división, ¿sí? Mal llamado plano de subdivisión, pero es plano de división jurídica. El plano de división jurídica es un plano que se debe inscribir, ¿sí? ¿Se debe inscribir en dónde? En la dirección de catastro. Es decir, tiene que estar visado, registrado y aprobado por catastro. Eso es establecer y designar, ¿sí? Establecer y designar la construcción. Para que catastro, que es un registro que veremos mucho más adelante, establezca en cuántas unidades funcionales puede estar determinado el edificio. Bárbaro. Entonces, tenemos esta primera etapa en donde estamos en toda la cuestión constructiva, ¿no? Tenemos el edificio que estamos ahora construyéndolo porque ya tenemos el visado de catastro, tenemos la aprobación del municipio. Esta primera etapa se la conoce como prehorizontalidad. Burdamente se dice antes de la propiedad horizontal. Pero, ¿qué significa? Vamos a explicar el final de la orilla, ¿sí? El final de la unidad temática. El final de la unidad temática tiene que ver con la prehorizontalidad. ¿Qué es la prehorizontalidad? El artículo 2070-2072 nos habla de un seguro obligatorio. ¿Pero qué es la prehorizontalidad? La prehorizontalidad es una protección que se da a los compradores de pozo. Acá aparece la figura de comprador de pozo, que el código no la llama comprador de pozo. El código la llama futuro adquirente o adquirente de futuras unidades funcionales. Es decir, traducción, compra de pozo, una unidad que aún no está habilitada para la enajenación, ¿sí? Compra de pozo, una construcción. Entonces, partamos de la base. Yo, dueño del terreno, empiezo a edificar. Necesito financiamiento. ¿Cómo hago? Bueno, empiezo a vender de pozo.
encuentro a uno, Juan, que me quiere comprar de depósito. Bárbaro, suscribo un boleto de compraventa con Juan sobre la futura unidad funcional. Le digo cómo tiene que irme pagando y que una vez redactado algo que vamos a conocer como reglamento de propiedad de administración o reglamento de propiedad horizontal, se llama así ahora, se inscribirá en el registro. ¿Sí? Ese reglamento inscripto se inscribirá a la adjudicación de la unidad y le podré dar el departamento a Juan. ¿Sí? Como Juan, aparece Sebastián, aparece Pedro, aparece Valeria, compradores de pozo. ¿Qué pasa? Pasémonos a los compradores de pozo. Pasémonos a Juan, Valeria, Sebastián. Estos sujetos están pagando dinero por algo que no saben si se va a dar. Es decir, confían en mí, confían en la situación jurídica y confían en que va a ser un negocio que va a traer aparejado la posibilidad de adquirir un departamento. Un inmueble en sí, no inmueble, sino un departamento, una unidad funcional. Para Juan, para María, para Pedro, para Valeria, la ley le tiene que dar una protección ante el caso de la frustración del negocio jurídico. El negocio jurídico sería esta compra de pozo. ¿Sí? Entonces la ley crea lo que se llama prehorizontalidad. La prehorizontalidad es y tiene que ver con el propietario del terreno o propietarios del terreno que deban contratar un seguro de caución, ¿sí?, obligatorio a favor de los compradores de pozo. Es decir, que el tomador, que sería el propietario o propietarios del terreno, ¿sí?, la empresa aseguradora, supongamos Providencia, ¿sí?, y el beneficiario, el comprador de pozo. ¿En qué radica este seguro de caución para futuros adquirentes de unidades funcionales? Bueno, o adquirentes de futuras unidades funcionales, radica en que toda la suma de dinero que este beneficiario de una unidad funcional me está pagando a mí, si se frustra el negocio por cuestiones externas o incluso por culpa mía, que este seguro, Providencia, le devuelve esa plata más un interés en el sentido de lo que les pagaría sería un interés en los términos de lucro cesante y pérdida de chance del dinero. ¿Sí? En la medida de lo que haya aportado Juan, María, Sebastián, Valeria. Este seguro, chicos, este seguro que la construcción que el propietario contrata, llamado seguro de caución con Providencia, obviamente va a ser un gasto extra en la construcción y obviamente se lo va a trasladar ese precio al adquirente, ¿sí? Sin decírselo, se lo va a incorporar en el precio. Partamos de esto. Si yo como propietario no contrato el seguro a favor de estos futuros adquirentes, de estos adquirentes de futuras unidades, no tengo ningún derecho a reclamarles a ellos por si dejan de pagarme. Ahora, si yo lo contrato, tengo el derecho a reclamarles. Pasémonos al lado de los futuros adquirentes. Si los futuros adquirentes, ¿sí?, yo no contrato el seguro y dejan de pagar, yo no les puedo reclamar. Pero ellos, aunque dejen de pagar, me pueden reclamar la suma de dinero que hayan aportado. Es decir, yo no los puedo obligar a pagarme las diferencias. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque este seguro de caución es un seguro que se crea para protegerlos a ellos en el negocio jurídico. ¿Sí? Partamos de algo más, o sigamos con algo más que es necesario entender. El seguro de caución son muy pocas, podría decir casi nulas, las compañías de seguro que lo estén brindando, ¿sí? Es decir, hoy en día es una cuestión lógica que exista. La superintendencia sacó una disposición exhortando a las compañías cuáles serían las medidas a tomar para que empiecen a brindar los servicios, los seguros de caución. Muchas compañías no los quieren tomar porque en nuestro país toda la cuestión de construcción y la cuestión económica tiene un alto grado de volatilidad que hace que no quiera una compañía de seguro meterse en este problema, ¿sí? Entonces son muy pocas las que lo utilizan, lo brindan, por ende suele pasar de que los propietarios ni siquiera los contrates y ni siquiera el comprador de pozos se asesore y sepa que existe esta obligación del propietario, ¿sí? Aclaremos algo. Hay casos en los cuales el propietario está exceptuado, está exonerado de contratar el seguro de caución, ¿sí? ¿En qué casos? Hay 3 casos en los cuales la ley específicamente, artículo 2072, exceptúa del contrato. ¿Cuáles son esos 3 casos? Primer caso, que
que el terreno sea de dominio privado del Estado. Si el terreno es de dominio privado del Estado, no se contrata seguro de caución. Si la construcción, ¿sí?, el sometimiento al sistema de la propiedad horizontal proviene de una partición entre condóminos, es decir, cuando la partición va a radicar que cada parte se la va a quedar un condominio, no sería lógico que el propio futuro adquirente de la unidad funcional tenga un seguro a favor de él porque otro condominio también lo va a tener. Es decir, supongamos que somos dos condominios, decimos, bueno, vamos a someter en propiedad horizontal este terreno, ¿no? Partamos, ¿sí? La casa de atrás me la quedo yo, la casa de adelante te la quedas vos, ¿sí? Sería ilógico establecer un seguro del propietario a favor del otro propietario y del propietario a favor del otro propietario. Entonces, el seguro de caución ahí no sería necesario brindarse en la partición del condominio entre condóminos. Y por último, y este es el caso más común, me da un poco de gracia porque es lo que utilizan todos los constructores, lo que utilizan todos los propietarios, es crear entidades financieras fiduciarias, ¿sí? Es decir, crear fideicomisos. Si aparece el fideicomiso, ¿sí?, si hay fideicomisos o hay entes públicos que intervengan en la inversión de la obra, no será necesario contratar el seguro, como son la mayoría de las compras de pozo a través de fideicomiso. Por ende, se exceptúa a los adquirentes de futuras unidades funcionales el pago, se exceptúa la contratación a su favor, ¿sí? Entonces tenemos esta primera etapa llamada prehorizontalidad, que es la contratación de este seguro. Pasada esta etapa, ¿sí?, terminamos el edificio, el municipio nos dio la aprobación definitiva, ahí se nos habilita la segunda etapa, que es la redacción del reglamento de propiedad horizontal. Es decir, que con aprobación definitiva de obra se debe redactar el reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Pasamos a la segunda etapa. Podemos ver que la segunda etapa es la redacción de un reglamento de propiedad horizontal que se encuentra en el artículo 2038. ¿Quién redacta el reglamento? Se supone que el que redacta el reglamento es el dueño del terreno o dueños del terreno. Es decir, que el propietario o condóminos deben redactar el reglamento. Obviamente, hablándolo desde un punto de vista jurídico, ellos son los responsables de la redacción. Pero desde un punto de vista práctico, ellos muchas veces no tienen las cuestiones técnicas jurídicas, no tienen, tienen la impericia, es decir, no tienen el arte, es decir, no son abogados, no son escribanos para saber cuáles son las cláusulas que tienen que poner en el reglamento. Por ende, quien lo termina redactando es un escribano, un abogado, ¿sí? Obviamente, a lo que hace mención el artículo 2038, con la redacción la debe realizar el propietario, está diciendo que el responsable de llevar a cabo esa redacción y la firma de ese reglamento debe ser hecha por el propietario o propietarios, ¿sí? El reglamento es un instrumento público y se hace por escritura pública. Es decir, que este reglamento deberá inscribirse en el registro de propiedad inmueble correspondiente, ¿sí? Cuando digo correspondiente, si el inmueble está en provincia de Buenos Aires, debemos inscribirlo en el registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Si el inmueble está en Liniers, que es capital federal, se deberá inscribir en el registro de propiedad inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Si el reglamento se inscribe en el registro correspondiente. Cuando se inscribe el reglamento, ¿sí?, lo que sucede es algo que es estado de propiedad horizontal. Nace el estado de propiedad horizontal. Es decir, estamos diciendo que este inmueble está sometido a la propiedad horizontal, no al derecho real, sino a un estado. Está en estado de un sistema llamado propiedad horizontal, ¿sí? Este estado de propiedad horizontal hace que, hecho el reglamento, está construido el edificio, ahora tengo que pasar al derecho real. ¿Cómo paso al derecho real? Yo, propietario del edificio, o nosotros condóminos del edificio sometido al sistema de propiedad horizontal, debo realizar lo que llaman adjudicaciones. Debo hacer las escrituras traslativas de dominio hacia los adquirentes de los distintos departamentos. Es decir, debo adjudicar que primero A es de Roberto, que primero B es de Juan, que segundo A es de Valeria, que segundo B es de Pedro, ¿sí? Es decir que cuando se haga la primera adjudicación, ¿sí?, cuando se realice la primera escritura, no del reglamento que ya se realizó, sino la escritura de enajenación de la unidad funcional hacia Pedro, Juan, María, la primera
dice que Juan se transforma en el titular del derecho real de propiedad horizontal. Quiere decir que ahí nace el derecho real, cuando se hace la primera adjudicación y se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. ¿Sí? No cuando se escribe el reglamento, sino cuando se escribe la adjudicación. Obviamente no se puede adjudicar unidades si no hay reglamento inscripto previamente. Pero a veces pasa que las adjudicaciones están dentro del reglamento. Entonces, vemos al reglamento redactado, ¿sí? Y encontramos que una cláusula dice, se adjudica la unidad funcional 1 a Pedro y todos los datos de Pedro. O sea que ese acto del reglamento no solo da nacimiento, es decir, no solo inscribe el estado de propiedad horizontal, sino que automáticamente constituye el derecho real a favor de Pedro. Claro, ahora vamos a una cuestión práctica, ¿no? Yo, propietario del terreno, yo estoy haciendo el edificio. Entonces yo le vendía a Pedro, a María, a José, los departamentos, desde Pozo, ¿no? Cuando llega el momento de la redacción, porque ya terminé la obra, porque tengo la aprobación de obra, voy al escribano, el escribano me dice, el reglamento te sale 100.000 pesos, la redacción y la inscripción del reglamento. Entonces, ¿yo qué le digo al escribano? Vamos a negociar esto. Yo te propongo que traerte las adjudicaciones de todas las unidades funcionales que tenga el edificio. Y vos no me cobrás el reglamento. Es decir, yo te traigo todas las escrituras a Pedro, a Juan, a María, para que las realices vos, ¿sí? Y a mí no me cobrás el reglamento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en este momento? A mí no me va a convenir hacer el reglamento con la adjudicación porque estaría perdiendo el poder de negociación con el escribano de decirle, yo te voy a traer 20 escrituras nuevas. Entonces yo le digo al escribano, haceme el reglamento, inscribime el reglamento, ¿sí? Una vez inscripto te traigo las 20 escrituras para que hagas las enajenaciones de las unidades funcionales por escritura pública y tener 20 escrituras nuevas. ¿Y qué hace el escribano? Le conviene, porque en vez de cobrarme 100, no me cobra los 100, pero esas 20 escrituras valen más de 100, ¿sí? Es decir, por esa razón suele pasar que el propietario del terreno designe el escribano para no tener que pagar el reglamento y para las adjudicaciones llevarlas a ese escribano porque ahí está negociando la posibilidad de que no le compre ese reglamento. ¿Sí? Por eso decimos que a veces puede pasar que la adjudicación esté dentro del reglamento, cuestión que no suele darse cuando compramos de pozo, pero sí puede pasar que las adjudicaciones, o suele pasar que las adjudicaciones estén fuera del reglamento, ¿sí? Ahora bien, esta primera parte, ¿sí? Que es este primer paso a paso, nos va desde la construcción hasta el derecho real. Nosotros ahora tendríamos que saltar a lo que se llama derecho real de propiedad horizontal, es decir, tendríamos que saltar al código, al artículo 2037, ¿sí? El 2037 va a establecer lo que veremos en el segundo gráfico, ¿sí? Segundo cuadro sinóptico, en donde vamos a ver ya una cuestión más interna. Les recomiendo que lo descarguen, está en descripción. Bueno, el artículo 2037 establece todo lo que es la cuestión del concepto. Lo que veremos en este momento, ¿sí? Continuaremos con lo que es, veremos algunos artículos del 2037 al 2044. Esos artículos que componen la primera parte, ¿sí? De la legislación tienen que ver con el concepto, tienen que ver con la definición, es decir, tienen que ver con la división, cómo es, tienen que ver con los derechos que tienen las partes, sin meternos lleno en los derechos que veremos en un próximo video. Bueno, como les decía, el artículo 2037 establece el concepto, un concepto tipificado, ¿sí? En la ley anterior, la ley 13512, no había un concepto, no había concepto tipificado, ahora tenemos un concepto. Un concepto bastante oportuno, ¿sí? Esto es una de las mejoras, y nos dice que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Lo dejamos hasta ahí, tiene una segunda partecita que después veremos. Ustedes pueden ver en el segundo gráfico que les dije que descarguen, el cuadro sinóptico de propiedad horizontal, que lo encuentran debajo en la descripción, ¿sí? Pueden ver que podemos establecer que este es un derecho real autónomo. ¿Qué quiere decir que es un derecho real autónomo?
Es un derecho real distinto a cualquier otro derecho real. Esto lo podemos desprender de que está enumerado en el 1887 como derecho real y que el 2037 además le da el tratamiento de derecho real. Pero no es cualquier derecho real, sino que es un derecho real en donde dividimos en planos horizontales el objeto. ¿Sí? Al dividirlo en planos horizontales el objeto, lo que nos tenemos que preguntar es qué clase de objeto es. Bueno, siempre la propiedad horizontal recae sobre un inmueble. Este inmueble, si bien la normativa dice inmueble edificado, entendemos que edificado no tiene que ver con que haya una construcción real, sino que haya una división, ¿sí? O sea que hablamos de que es un inmueble que tiene que ser propio, ¿sí? Es decir, eso significa que el derecho real, este es un derecho real sobre cosa propia, que se ejerce sobre un inmueble, que se divide horizontalmente. ¿Cómo se puede dividir horizontalmente? Habíamos visto que se puede dividir en pisos, pueden verlo graficado en el cuadro, en pisos, ¿sí? Distintos pisos de un edificio. Pueden haber distintas unidades funcionales de departamentos por piso, ¿sí? Es decir, dividimos el edificio en plantas, pero las plantas además las dividimos en departamentos. O puede estar todo dividido en una única planta, ¿sí? Por ejemplo, los duplex, los triplex, como ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, una galería comercial también es una propiedad horizontal. Un shopping, ¿sí? Ahora bien, este inmueble, ¿sí? Este inmueble se divide y lo dividimos en partes. Y ahí aparecen las dos figuras que dan nacimiento al derecho real. La figura que llamamos parte privativa, exclusiva o propia y la otra figura que llamamos partes comunes, ¿sí? Ahora bien, volvamos un paso atrás. Este inmueble es un inmueble que se divide en partes comunes y en partes privativas. Eso significa que hay titulares de este derecho real que tienen facultades. ¿Qué facultades tienen estos titulares? Facultad de usar, gozar, percibir frutos, disponer jurídica y materialmente. Ojo, voy a aclarar y adelantar algo. La disposición jurídica, disposición material, está limitada, no es tan amplia como uno cree. ¿Por qué? Y vamos a las partes. Estas facultades, los titulares, los sujetos, las ejercen sobre las partes. Esas partes pueden ser partes privativas, propias o exclusivas, o pueden ser partes comunes. Es decir, que esta edificación se dividirá en pisos, departamentos, en plantas, ¿sí? Pero lo que se divide en sí es una división entre partes exclusivas o propias y partes comunes. Y ahí nos encontramos con esto. ¿Qué es una parte exclusiva o propia? La parte exclusiva o propia o privativa, llámenla como quieran, va a estar establecida en los artículos 2039, 2043. ¿Sí? En esos dos artículos se establecen todo lo que son partes y cosas propias y privativas. ¿Sí? Diferenciemos algo. Parte es un lugar, ¿sí? Cosa es un objeto en particular, ¿sí? Cuando decimos cosa, hablamos de un objeto en particular. Ahora bien, las partes, el 2039 dice, la parte privativa es lo que llamamos unidad funcional. Entonces, ¿qué es la unidad funcional? Y da ejemplos, dice, un departamento, una cochera, un local comercial, son unidades funcionales. Lo podemos describir como un espacio en los términos de lugar, un espacio determinado, es decir, es un cubo físico, cubo de aire, como algunos doctrinarios llaman un cubo de aire, que engloba un aprovechamiento, es decir, que es un lugar determinado con una finalidad específica, ¿sí? A eso lo conocemos como unidad funcional. ¿Por qué es unidad funcional? ¿Sí? ¿Por qué decimos unidad funcional? Porque lo que hay que determinar es si la unidad, si el espacio es apta para cumplir la finalidad que fue asignada, ¿sí? Entonces ahí encontramos lo siguiente y lo llamamos destino, ¿sí? Las unidades funcionales, para que puedan ser consideradas como tales, tienen que cumplir con dos requisitos. Un requisito que se llama independencia funcional y un requisito que se llama salida a la vía pública. Es decir que el espacio en la construcción, el espacio, me hablo del lugar, supongamos el departamento, tiene que tener independencia funcional y tiene que tener salida a la vía pública. Hablemos del segundo requisito que es más simple. Salida a la vía pública. Ese departamento tiene que tener salida a la vía pública de forma individual, ¿sí? O compartida por un pasillo o palier, ¿sí? Imaginemos un edificio donde todos los consorcistas, todos los propietarios de los distintos departamentos
bajan al palier y salen por una única entrada, ¿sí? O salida, ¿no? El palier de entrada. Eso es una salida a la vía pública individual. Pero a veces la salida es compartida. Pero a veces la salida es individual. Muchas veces en un edificio tenemos en planta baja 2 locales que dan a la calle. Son 2 unidades funcionales distintas, que son locales comerciales, que dan a la calle. Esos no tienen una entrada compartida, pero sí tienen entradas individuales. Ahí vemos que el requisito es que la unidad funcional tenga salida a la vía pública, ya sea compartida o individual. Volvamos al primer requisito, independencia funcional. La independencia funcional es que el espacio de construcción que se ha creado cumpla con el fin que fue creado, es decir, lo que llamamos destino. Cada unidad funcional, cada espacio se le determina que va a servir para algo. A eso llamamos destino. El destino puede ser, y los destinos más habituales son comercio o laboral, ¿sí? o profesional, se suele llamar oficinas comerciales, ¿sí? Comercial o vivienda, ¿sí? Esos son los 2 destinos más habituales que hay. El destino vivienda, ¿sí? Decimos que la independencia funcional es que ese espacio sirva para el fin que fue creado. ¿Cuál es el fin que fue creado ese espacio? Vivir, ¿sí? Vivienda. Vivienda multifamiliar. Así se pone en los carteles de obra, vivienda multifamiliar. Eso quiere decir que en cada departamento tiene un destino que es vivienda. El departamento tiene que tener, para que sirva, tiene que tener a lo menos las instalaciones necesarias para un baño y las instalaciones necesarias para una cocina, ¿sí? Hablamos que la independencia funcional es dada por el fin que fue creado. Si en cambio el destino es comercio, el destino de ese espacio determinado es comercio, hablamos que en ese caso no es necesario la cocina, ¿sí? Lo que es necesario es un baño, pero ni siquiera el baño tiene que ser exclusivo de esa unidad funcional, sino que el baño tiene que ser compartido. Y les doy un ejemplo. Los shoppings suelen ser propiedades horizontales, en donde se divide un terreno en pisos y además cada piso se divide en departamentos. En vez de llamarlo departamentos, lo llamamos locales comerciales. Es decir que por piso se dividen en unidades funcionales. Las unidades funcionales son todas comercio, ¿sí? Suelen ser todas comercio. Las unidades funcionales, para que sirvan para el fin que fue creado, destino comercio, para que sirvan para el comercio, tienen que tener a lo sumo un baño compartido en el piso. Ustedes pueden ver que hay locales dentro de los shoppings que tienen baño privado. Nadie dice que no puedan tener baño privado, pero por lo menos tienen que haber en los locales de esa planta un baño compartido para todos, ¿sí? Eso no quiere decir que no tenga más. Siempre es el mínimo requisito. Eso le da lo que llamamos destino comercial, ¿sí? Vuelvo a repetir. El destino comercial o el destino vivienda es el que establece si la unidad funcional sirve para abastarse de acuerdo a la independencia funcional. Ahora bien, sobre estas unidades funcionales, ¿sí? Sobre estas unidades funcionales nos aparece muchas veces lo que llamamos unidades complementarias. ¿Qué es la unidad complementaria? Como lo dice la palabra, la unidad complementaria complementa a la unidad funcional principal. El caso más común o los casos más comunes de unidades complementarias son las cocheras, son las bauleras, son los guardaobjetos, ¿sí? Es decir, que encontramos como unidades complementarias lo que llamamos espacios que sirven para la unidad principal. Que si no existiera la unidad principal, la unidad complementaria no tendría sentido de ser. Cuando la unidad es complementaria, significa que va de la mano de la unidad principal, ¿sí? La cátedra considera que, y ahí vamos a encontrar algo que está al final de la definición del 2037, que no les dije, que dice, es un todo no escindible. La propiedad horizontal es un todo no escindible, no se puede separar. Conforma un todo. ¿Qué es lo que conforma un todo? Si la unidad funcional viene con un destino, con una unidad complementaria, si yo quiero vender la unidad funcional principal, no puedo venderla y reservarme y quedarme con la unidad complementaria. Tengo que venderla con la unidad complementaria. Eso significa que está adosada a la unidad principal, a la unidad funcional principal. Eso significa que es un todo no escindible, es un todo que no se puede dividir, no se puede separar y es interdependiente, es decir, depende de la principal y no se puede separar entre sí. ¿Por qué digo que la cátedra considera esto? Porque hay autores que consideran que se podría separar la unidad complementaria y enajenarse a terceros, ¿sí?
El problema radica en que el código establece una cuestión que habla de prohibiciones y dice que muchas veces tiene que el reglamento prohíbe específicamente que la unidad complementaria no se pueda disponer de ella frente a terceros. Es decir, les doy un ejemplo práctico, ¿no? Si yo compro un departamento y tiene una unidad complementaria que es la cochera, si el reglamento no dice nada, si el reglamento de propiedad horizontal no dice nada, yo podría alquilarle la cochera a un tercero. ¿Sí está bien? Eso es una cuestión de disposición. Ahora, ¿yo podría venderle la cochera a ese tercero? Bueno, hay autores que consideran que yo se la podría vender. En la cátedra consideramos que esa venta no se puede realizar. Sí se podría alquilar si el reglamento no dice nada, pero no vender. ¿Sí? Porque conforme un todo no es escindible con el principal. Ahora, si el reglamento establece la posibilidad de prohibiciones, muchas veces los reglamentos saben lo que dice, que no se puede alquilar a terceros, que a los únicos que se le puede alquilar es a propios del edificio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, en esto hablamos de que hay unidades funcionales y unidades complementarias. A veces ni siquiera hay unidades complementarias. Muchas veces, para una cuestión de valor, para que valga más, el constructor, ¿sí?, dice y establece en los planos de división, ¿sí?, que hay unidades funcionales y les asigna a las cocheras, a las auleras, como unidades funcionales principales. Es decir, las establece como unidades funcionales que no vayan de la mano con otra. Eso significa que les permite vender el departamento por un lado y la cochera por el otro. El departamento por un lado, la aulera por el otro. ¿Sí? Porque a veces, por espacios, no es que todos los departamentos puedan tener una cochera, sino que hay 10 cocheras y hay 40 departamentos. Entonces, ¿qué hace? Que las 10 cocheras sean unidades funcionales separadas. Entonces, cuando vendo, esa cochera en vez de valer $10.000, vale $20.000. ¿Sí? ¿Por qué vale 20.000? Porque valdría 10.000 si fuera complementaria de la principal. Porque el que compra el departamento dice, bueno, viene con el departamento, vale 10.000 más porque tenés cochera. Ahora, si yo la separo, yo podría vender esa cochera por 20.000 en vez de por 10.000. Muchas veces lo que se hace es que las cocheras, ¿sí?, puedan formar partes externas, ¿sí?, que sean unidades funcionales principales diferentes del departamento. ¿Sí? ¿Por qué a veces no se puede hacer esto? Por cuestiones de FOSIFOT, ¿sí? ¿Se acuerdan? FOSIFOT, sí, factor ocupacional del suelo, factor ocupacional total. Bueno, el factor ocupacional total no se cuentan las partes que son complementarias. No sirven para contar en lo total. Entonces eso significa que si es complementaria, no la cuento. Entonces tengo más posibilidad de edificar más cubierto, ¿sí? A veces me sobra la cantidad de cubierto, entonces las hago externas y gano más plata al hacer unidades funcionales principales, ¿sí? Acá vemos cómo la unidad funcional es la parte privativa, ¿sí? Y además establece que todo lo que se contenga dentro de su unidad funcional, todo lo que se contenga dentro de ese departamento, todo lo que haya dentro del departamento, los muebles que haya, digamos, la mesa, la computadora, el televisor, el teléfono, las sillas, todo eso es propio del dueño de ese departamento, ¿sí? Por eso se habla de partes y cosas propias o privativas. Por eso decimos que el titular tiene facultades. ¿Qué facultades tiene sobre esa unidad funcional? Las mismas facultades que tiene el titular de dominio, con los límites que podrá tener en el reglamento. Obviamente, el propietario tiene la disposición jurídica de ese departamento, pero tendrá muchas veces prohibiciones, como vimos, en el alquiler del departamento o en el alquiler de la unidad complementaria, o incluso tendrá prohibiciones en los términos de lo que llamamos construcciones, ¿no? No podrá tirar abajo una pared que pueda ser cimiento o soporte del edificio, ¿sí? Esa es una limitación a facultades como dueño sobre el departamento. Es decir, que decimos que lo que tiene el titular de propiedad horizontal sobre esa unidad funcional es un derecho exclusivo sinónimo de dominio. Es decir, se asemeja a lo que tiene el dominio. Tiene el dominio con ciertas particularidades limitadas por la ley y por el reglamento, particularidades que vemos desde la cuestión interna, ¿sí? Ahora bien, como les decía, las partes privativas propias, enumeradas en el 2039 y en el 2043, quiere decir que hay otras partes. ¿Cuáles son estas otras partes? Las otras partes son las que llamamos partes comunes, 2040, 41, 42. Y las podemos dividir en dos. En realidad, podemos decir que hay dos o tres, ¿sí? Depende qué corriente queremos seguir. Hay partes que dice, el 2041 dice, el 2040 dice, ¿qué son partes comunes? ¿Qué son partes comunes? Las que pertenecen a todos, que todos podemos usar y gozar. Es
Es decir, que los propietarios podemos usar y gozar, pero con los límites impuestos por el condominio con indivisión forzosa. ¿Sí? Es decir, que los propietarios de las unidades privativas, ¿sí?, sobre las partes comunes se les rigen las reglas de condominio con indivisión forzosa. Es el famoso condominio con indivisión forzosa perdurable, conocido como accesorio indispensable para el uso de dos o más propietarios. ¿Sí? Artículo 2004, que lo veíamos en condominio con indivisión forzosa. Pertenecen a todas estas partes comunes. El 2041 dice, estas partes comunes hacen a la funcionabilidad, seguridad, beneficios de todos los condóminos por el uso. Y se pueden dividir en tres grupos. Partes necesariamente comunes, eso está establecido en el 2041. Partes no indispensablemente comunes, eso está establecido en el 2042. ¿Sí? Pero en el 2040 también habilita la posibilidad de encontrar unas partes que llamamos partes comunes de uso exclusivo. Vamos a explicar cada una de ellas. Primero vamos a criticar algo. Las partes no pueden ser clasificadas como necesariamente comunes o no indispensablemente comunes. ¿Por qué? Porque si decimos de necesidad, ¿qué estamos diciendo? Esto es común siempre, ¿sí? Es decir, que es indispensablemente común, una parte necesariamente común. Y vamos a ver que el artículo 2041 es un artículo taxativo, es un artículo enunciativo, no taxativo, es decir, da ejemplo de partes comunes. Como da ejemplo de partes comunes, encontramos, por ejemplo, en el inciso, déjenme encontrar, G, ¿sí? El 2041 dice, la vivienda para alojamiento del encargado. Entonces, si es necesariamente común la vivienda del encargado del edificio, quiere decir que todos los edificios tienen que tener una vivienda para el portero, ¿sí? Para el encargado del edificio. Y no todos los edificios tienen esto. Entonces le criticamos porque en realidad no es necesariamente común, ¿sí? Aquí el 2041 confunde, ¿sí? Y no son todas necesariamente comunes. Podemos decir que existen partes que son indispensables y necesariamente comunes y en realidad las vamos a clasificar a través de otra definición que dice aquellas que hagan a la seguridad, funcionabilidad y conservación del edificio son partes necesariamente comunes. En ese sentido, los ascensores, las escaleras, el palier de entrada, los muros, los cimientos, el frente, el contrafrente, los laterales de un edificio son necesariamente comunes. Es decir, esto nunca puede ser de un particular, ¿sí? Esto nunca puede ser privativo. Esto es necesariamente común. Eso significa que es indispensablemente que sea común, ¿sí? En contraposición, encontramos en el 2042 lo que el código establece como no indispensablemente común. Es decir, que por presunción de común, es decir, todas las partes se presumen que son comunes, y eso lo establece el 2040, si nada dice el reglamento. Entonces, hay partes que van a ser comunes, pero no indispensablemente comunes. No indispensable quiere decir que podríamos encontrarnos frente a la posibilidad de que sean de uno solo, ¿sí? Y estas partes, que no son indispensables, se las conocen habitualmente como amenities. Solarium, salón de usos múltiples, lavadero, ¿sí? Estas partes solemos hablarlas como partes no indispensablemente comunes, es decir, que pueden ser de un propietario o pueden ser convertidas, ¿sí? Eso lo vamos a dejar en un ratito, quiero terminar con algo. Les dije que existía un tercer tipo de parte, que llamamos parte común de uso exclusivo. La parte común de uso exclusivo es aquella que es de todos, como estas partes que estamos nombrando, pero ahí tenemos la particularidad de que no puede ser privativa, pero uno solo o alguno de los propietarios lo utiliza. Y les doy un ejemplo. Yo les dije que una parte necesariamente común es el frente del edificio, ¿sí? El frente del edificio es una parte necesariamente común, porque hace a la seguridad, no podría ser de un particular. Pero en ese frente del edificio, si hay balcones, el balcón es una parte común, es de todos, pero el único que va a tener acceso a ese balcón es el propietario de ese departamento. Entonces ahí encontramos una parte común de uso exclusivo, ¿sí? Es común porque es de todos, porque es el frente, pero es de uso exclusivo porque solo uno puede utilizarlo. Si nos vamos a un edificio en la costa, muchas veces los edificios en la costa, los balcones son íntegros y varios propietarios pueden acceder a ese balcón y es compartido por varios, pero es compartido por varios del mismo piso. Ahí vemos como un grupo de propietarios puede utilizarlo, ¿sí? Ahí volvemos a recaer que es una parte común de uso exclusivo. De uno o de varios, no de todos, ¿sí? Por eso no decimos que no es privativa y es común, pero de uso exclusivo. Como les decía hace un ratito, ¿sí? Estas partes comunes
existe la posibilidad de hablar de que si se pueden convertir o transformar, ¿sí? ¿Qué es la conversión o transformación? Nosotros en el reglamento vamos a encontrarnos que el reglamento establece y enumera las partes que son comunes. Iba a decir, por ejemplo, que el salón de usos múltiples es una parte común. Iba a decir que las partes privativas, es decir, que el departamento los departamentos son partes privativas. Entonces la pregunta es, ¿se puede transformar una parte que el reglamento dice que es común en privativa y una parte que el reglamento dice que es privativa en común? A eso le llamamos transformación o conversión. ¿Sí? Hay dos respuestas. La respuesta no es directa. Hay que plantearnos si lo que queremos convertir es una parte común o lo que queremos convertir es una parte privativa. Si lo que queremos transformar es una parte privativa en común, es decir, lo que queremos es que una parte que es de un propietario en particular, pasarla a que sea de todos, la respuesta es sí. Cualquier parte privativa puede ser transformada en parte común. ¿Sí? Ahora, cuando queremos hacer la inversa, la pregunta es, ¿se puede transformar una parte común en parte privativa? La respuesta es depende, no siempre. Las únicas partes que pueden ser transformadas son aquellas que llamamos no indispensables, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partes que hagan a la seguridad, funcionabilidad, conservación del edificio no pueden ser nunca de ninguna manera privatizadas, por así llamarlo, convertidas en partes comunes, en partes privativas. Es decir, no podría decir que las escaleras sean privatizadas y sean de un único propietario y que los demás propietarios solo puedan bajar en ascensor, ¿sí? Esto significa que la respuesta no es directa, sino que tenemos que plantearnos qué es lo que queremos convertir. En ese sentido, para convertir una parte común en una parte exclusiva o para convertir una parte exclusiva en una parte común, siempre se va a requerir una mayoría necesaria y esa mayoría es la de unanimidad. Todos tenemos que estar de acuerdo. ¿Por qué todos tenemos que estar de acuerdo? Porque estaremos afectando el patrimonio del edificio y estaremos afectando indefectiblemente lo que se pagará de expensas, algo que veremos desde la cuestión interna. ¿Sí? No nos detengamos en este momento en eso. Ahora bien, todo esto que estamos charlando, todo esto que hablamos de partes comunes y partes privativas, que están en el 2041, 2042, 2043, 2039, ¿sí? Son un todo no escindible, es decir, que la propiedad horizontal se compone por partes privativas y por partes comunes, que se suman haciendo un todo, que no se puede dividir. Yo si vendo un departamento, al igual que cuando vendo el departamento no puedo reservarme la unidad complementaria, cuando vendo el departamento tampoco puedo decir, te vendo solo el departamento, te vendo solo la unidad funcional, solo la parte privativa y me reservo las escaleras, los pasillos, es decir, me reservo las partes comunes. No, cuando se vende, yo transmito la parte común y la parte privativa. ¿Sí? En ese sentido, todo esto, las facultades que yo pueda tener sobre las partes privativas y las facultades que yo pueda tener sobre las partes comunes, facultades que son uso, goce, disposición jurídica, disposición material, van a estar siempre establecidas y limitadas por la ley y por el reglamento de propiedad horizontal. ¿Cómo van a estar limitadas o cómo van a estar establecidas? En los términos de, en primer gran modo, en dominio sobre partes privativas, condominio con división forzosa sobre partes comunes, pero después, cuando vamos a propiedad horizontal, encontramos lo que llamamos prohibiciones de derechos y deberes de los propietarios, ¿sí? De los titulares de la propiedad horizontal. Cuestión que veremos en próximos videos, ¿sí? Las facultades en sí cómo son limitadas. Ahora bien, lo que nos queda charlar un poquito, ¿sí? Dentro de estos artículos, es el artículo 2038. El artículo 2038 nos habla del reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? El reglamento de propiedad horizontal es y debe celebrarse por escritura pública. ¿Por qué? Porque es una formalidad exigida por la ley. La primera cuestión que tenemos, y lo dice el 2038, es decirnos que se debe celebrar por escritura pública, debe ser redactado por el propietario o propietarios del terreno, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Y cuando se redacta, debe contener una serie de cláusulas que vamos a conocer como obligatorias. El 2038 se compone por otro artículo que es el 2056. El 2056 establece todas las cláusulas que son obligatorias, es decir, ese reglamento sí o sí debe tratar estas cláusulas, debe tener este tipo de cláusulas. Esas cláusulas, ¿sí?,
se van a establecer a través de que el reglamento de propiedad horizontal no es ni más ni menos que un contrato que contiene todos los derechos, deberes de los consorcistas, ¿sí? Derechos, obligaciones de los consorcistas, es decir, de los propietarios de las distintas unidades funcionales, conjuntamente con la enumeración de las partes comunes, la enumeración de las partes privativas, la designación de un administrador, la remuneración del administrador, los derechos y deberes del administrador, las asambleas, la forma de convocar asambleas, las mayorías necesarias en asambleas, las cuestiones patrimoniales como el fondo de reserva, las expensas, las mayorías para modificar el reglamento, las mayorías para modificar reglamentos internos para adoptar las decisiones en las asambleas. Es decir, hay 20 y pico de cláusulas obligatorias que establece el 2056. ¿Cómo uno se puede acordar de esas 20 y pico de cláusulas obligatorias? Es sencillo. Son cláusulas, las cláusulas se asemejan a lo que vamos viendo en la bolilla. Es decir, que cada parte que vemos en la bolilla es una cláusula obligatoria, ¿sí? Es decir, que no es tan necesario saberse qué cláusulas son obligatorias, sino que saber que hay cláusulas que indefectiblemente se necesitan estar dentro del reglamento, porque luego lo que sucederá es que no se podrá inscribir si no se cumple con esas cláusulas, no estarán en esas cláusulas. Si hay cláusulas obligatorias, quiere decir que también hay cláusulas que llamamos usuales, que por usos y costumbres se suelen incorporar dentro del reglamento. Estas cláusulas usuales son cláusulas del día a día de la convivencia de los consorcistas. Por ejemplo, los horarios y días y horarios para realizar las mudanzas, los días y horarios para sacar la basura a la calle, las disposiciones para la utilización de lugares de espacios comunes, como los salones de usos múltiples, los Zoom. Esas cláusulas suelen, por usos y costumbres, incorporarse entre los reglamentos de propiedad horizontal. La cláusula de sometimiento a jurisdicción, es decir, una última cláusula siempre dice que cualquier controversia que tenga este reglamento que haya en el consorcio deberá someterse a los tribunales ordinarios del Departamento Judicial de Morón, renunciando a cualquier otro departamento judicial. Eso es una cláusula usual que se suele poner en cualquier contrato, independientemente en este contrato. Hay una cuestión del reglamento muy importante que es la naturaleza jurídica, su origen jurídico. Es decir, ¿qué es jurídicamente el reglamento? Algunos autores, como Borda, cuestión que no tomamos en consideración, dicen que es un acto voluntario unilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, los propietarios lo disponen y lo establecen. No es una cuestión unilateral, sino que es un contrato bilateral, es un contrato que consideramos de adhesión, es decir, la naturaleza jurídica del reglamento de propiedad horizontal es un contrato de adhesión. Y acá sí vamos a criticar algo que establece Kipper. Kipper suele hablar de que es un estatuto. Hablar de la palabra estatuto nos hace entender como si fuera una sociedad la propiedad horizontal. Y la propiedad horizontal no es una sociedad, es un derecho real. Es un derecho real que establece determinados derechos y obligaciones para los titulares, ¿sí? Llamados consorcistas. Ahora bien, estos titulares, ¿cuándo van a ser partícipes de la propiedad horizontal? Cuando se adhieren al contrato. El contrato no es un estatuto, el contrato establece derechos y obligaciones para ellos. Es decir, que es un contrato de adhesión en los términos del artículo 977 y siguientes y 984. Es un contrato de adhesión, ¿por qué? Porque el 977, 71 y siguientes, ¿sí? Establece que los adquirentes pasan a formar parte y reciben y aceptan todas las cláusulas que están contenidas en ese contrato que redactó previamente el propietario o propietarios del terreno, ¿sí? En ese sentido, cuando se divide y se revisa el reglamento, los adquirentes, cuando hago la adjudicación, ese adjudicatario, ¿sí? Recibe el derecho real y además forma parte ahora del contrato. Quiere decir que sería ilógico que este contrato no sea de adhesión. ¿Por qué? Porque imagínense la siguiente situación. Si yo como propietario del terreno le vendo a Juan el terreno y Juan me dice, al momento de escriturar su unidad funcional, me dice, bueno, voy a escuchar todos los derechos y deberes que tengo que cumplir. Y me dice, no, yo no quiero cumplir con este. El negocio principal es la adjudicación de la unidad funcional, no la redacción del reglamento. Eso significa que el negocio principal es la adquisición del derecho de dominio sobre la unidad funcional. No
formar parte de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal está adosada al dominio de esa unidad funcional. Por ende, no va a poder modificar esto. Sería ilógico y sería engorroso querer modificar el reglamento en ese momento. El reglamento se va a poder modificar recién cuando ese adjudicatario forme parte del consorcio y en asamblea plantee la modificación del reglamento que suscribió en su momento, que se adhirió en su momento. Obviamente, hablamos de que este contrato que es de adhesión formula cláusulas obligatorias. En el mismo sentido, esas cláusulas obligatorias tienen un artículo que es el 2057 que establece que esas cláusulas tienen una mayoría para modificarse. ¿Qué mayoría para modificarse hay? Las cláusulas requieren de una mayoría no menor a 2/3. El artículo 2057 establece una mayoría de 2/3. 2/3 de los consorcistas, ¿sí? 2/3 de los consorcistas tienen que estar de acuerdo, consorcistas, es decir, ¿qué significa? Que los adjudicatarios ellos son parte del consorcio, ellos son dueños de las unidades funcionales, recién ahí, ese 2/3 de consorcistas podría plantear en asamblea la modificación del reglamento. ¿Sí? Obviamente, el reglamento solo puede establecer mayorías superiores a 2/3 y no inferiores. Es decir, que el reglamento podría establecer, independientemente del artículo 2057, que para modificarse se requiere unanimidad. En vez de modificarse, que se requiera 2/3. Siempre superior, nunca inferior. Ahora bien, hay otra clasificación, ¿sí? Que es la clasificación doctrinaria que muchos autores receptamos, que es la clasificación de cláusulas establecidas como estatutarias o reglamentarias. ¿Cuál es la diferencia entre una cláusula estatutaria o reglamentaria? La cláusula estatutaria no tiene que ver con el estatuto, vuelvo a repetir, perdón, tiene que ver más que nada con el contenido que tiene la cláusula. La cláusula estatutaria tiene un contenido patrimonial, tiene que ver con cuestiones patrimoniales. Es decir, que cláusulas que traten dentro del reglamento sobre las expensas, sobre la remuneración del administrador, sobre el patrimonio del consorcio, son cláusulas estatutarias. Por ende, si quisiéramos modificar ese tipo de cláusulas, la mayoría necesaria no podría ser nunca menos de unanimidad. Es decir, todos tienen que estar de acuerdo. Ahora, el otro clase de cláusulas que pueden encontrarse son las reglamentarias. Las reglamentarias tienen que ver con la vida del consorcio, la vida cotidiana del consorcio. Las cláusulas reglamentarias, su modificación no podría ser inferior a 2/3. ¿Sí? Esa es la distinción, es decir, si su contenido no es patrimonial, es reglamentario, por ende 2/3 es la mayoría necesaria para su modificación. En esos términos, ¿sí? Podría plantearse la posibilidad de que un consorcista no esté de acuerdo con el contrato, no consiga las mayorías necesarias para modificarlo, es decir, no esté de acuerdo con el reglamento, sea parte del consorcio y quiera modificarlo, entonces planteará, cuestión plausible, a través de un juicio, le pedirá a un juez la modificación judicial del reglamento. Pero para que esto sea posible, ¿sí? Para que esto se lleve a cabo, se requiere que la cláusula en sí establecida sea una cláusula considerada por el artículo 984 como cláusula abusiva dentro del contrato de adhesión. Les doy un ejemplo. Una cláusula abusiva podría ser que en el contrato del reglamento de propiedad horizontal el propietario haya establecido que por 10 años va a ser él el único que pueda remover al administrador. ¿En qué términos? Dice, por ejemplo, que si el administrador, todos están de acuerdo con removerlo, tiene que dentro de esa remoción también estar de acuerdo el propietario adjudicatario de una unidad funcional. Es decir, el propietario del terreno que se adjudicó una unidad y continúa en el consorcio, ese propietario tiene que votar afirmativamente de la remoción del administrador. Es una cláusula abusiva, porque estaríamos definiendo que la remoción del administrador no solo requeriría la mayoría de 2/3 para su remoción, para echarlo, sino además que dentro de esos 2/3 el propietario del terreno que sometió al sistema también vote favorablemente. Entonces, si todos estamos de acuerdo, menos ese podría decir que no se remueva al administrador. Eso es una cláusula abusiva. Entonces, ahí cualquier propietario podría plantear la modificación judicial del reglamento y lo que plantearía es la nulidad de la cláusula. Es así que el juez, obviamente, los jueces no se pueden meter en las convenciones entre las partes. Eso no es un contrato, es una convención entre partes. No puede meterse en la autonomía de la voluntad, pero salvo que la ley lo habilite a interferir. ¿Cuándo la ley lo habilita a interferir? En este caso, un consorcista
pide la modificación del reglamento porque la cláusula es abusiva, el juez está autorizado a anular esa cláusula y obviamente modificaría el reglamento, ¿sí? Aclaremos algo, ¿no? Este reglamento es un instrumento que da nacimiento al derecho real. Este reglamento muchas veces se adhiere a la escritura de la unidad funcional. ¿Esto qué es? El reglamento es un instrumento independiente del sometimiento del sistema del terreno. Ese reglamento, ¿sí?, es un contrato de adhesión. Luego aparecen las adjudicaciones de los departamentos, la venta de los departamentos, de las unidades funcionales. Esas son nuevas escrituras, esos son nuevos títulos suficientes. Este reglamento se adhiere a esas escrituras. Se adhiere en los términos de que el adjudicatario de una unidad funcional va a tener su escritura sobre el departamento más la escritura del reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Y vamos a aclarar algo más. A veces, dentro del reglamento de propiedad horizontal está el reglamento interno. A veces los consorcios establecen por fuera del reglamento de propiedad horizontal un reglamento interno. Ese reglamento interno establece las cuestiones de día a día, ¿sí? Cuestiones de día a día, por ejemplo, el horario de sacar la basura, cuando no esté dentro del reglamento de propiedad horizontal, a veces está, ¿sí? Y así llegamos al artículo 2044 para ir cerrando esta cuestión externa, que es la cuestión del consorcio. ¿Qué es el consorcio? El consorcio es una persona jurídica privada. El artículo 148, si mal no recuerdo, es el inciso H del 148 del Código Civil Comercial, establece que el consorcio es una persona jurídica privada. Si es una persona jurídica, tenemos que entender que esta persona es pasible de adquirir derechos, contraer obligaciones, es decir, tiene capacidad. Esta persona jurídica tiene nombre, tiene domicilio, tendría estado. Es decir, esta persona, el código trajo una innovación que es solucionar cualquier cuestión con respecto a si es una persona distinta de sus componentes. ¿Qué es el consorcio? Vamos a partir del 2044. El consorcio es y tiene que ver con el conjunto de los consorcistas, es decir, el conjunto de los distintos propietarios de las distintas unidades funcionales. El conjunto de los distintos propietarios de las distintas unidades funcionales conforman al consorcio. Por ende, cada propietario de un departamento es un consorcista. Cada propietario de un departamento en su conjunto, todos los propietarios de distintos departamentos, conforman el consorcio. Esos propietarios son personas jurídicas o físicas o humanas, y esos propietarios en su conjunto conformarán una persona jurídica distinta de la de sus componentes. Esa persona jurídica se le reconoce los atributos de la personalidad. Tiene nombre, muchas veces el nombre ya está asignado, es la dirección, muchas veces el consorcio se conoce como Consorcio de Copropietarios de Alvear 140 Ramos Mejía. Ese es el nombre, ¿sí? Domicilio, ¿sí? Tiene un domicilio legal. El domicilio es Alvear, número 140, localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Domicilio tiene. O sea que tenemos los dos atributos tenemos dos de los atributos de la personalidad. Tenemos un tercer atributo, que es la capacidad. Si es una persona jurídica, obviamente tiene capacidad. Puede adquirir derechos sin contraer obligaciones. Puede ser demandado en juicio. No lo va a hacer de forma propia, lo hace a través de su representante legal. Su representante legal es el administrador, para eso tenemos la figura del administrador, que es el representante legal del consorcio, de la persona jurídica privada, que es el consorcio. Tenemos nombre, tenemos domicilio, tenemos nombre, domicilio, capacidad, tenemos patrimonio. El consorcio tiene patrimonio, es decir, la persona jurídica consorcio tiene patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El fondo de reserva, el terreno, las expensas, todo eso conforma el patrimonio del consorcio, ¿sí? Y acá es lo más cuestionable, ¿no? Si tenemos el quinto atributo que tiene la personalidad, volvemos a repetir, nombre, patrimonio, domicilio, capacidad. ¿Cuál es el quinto atributo? El quinto atributo se llama estado, ¿sí? La cuestión de estado tiene que ver con si es casado, si es divorciado, si es separado, es decir, estado civil. Bueno, las sociedades, las personas jurídicas no tienen estado de esa manera, pero sí tienen estado de liquidez, estado de no liquidez, es decir, quiebra, concurso. Bueno, acá hay una cuestión muy particular y muy detallada, que es el consorcio
la persona jurídica del consorcio no puede quebrar, no puede concursar. ¿Por qué? Porque en realidad quebrar o concursar sería disolver el sistema de propiedad horizontal y no se puede disolver. ¿Por qué? Porque no puede quedarse en números negativos un consorcio, porque ¿quién va a afrontar en definitiva las deudas? Los consorcistas. Entonces siempre va a haber alguien que va a afrontar esas deudas, independientemente si la persona jurídica deviene en no tener liquidez. Por ende, tendríamos un estado. La persona jurídica privada del consorcio se puede extinguir. ¿Cómo se extingue? Disolviendo la propiedad horizontal. ¿Cómo se disuelve la propiedad horizontal? Desafectando la misma. ¿Cómo se puede desafectar la propiedad horizontal? De una única manera. Que todos los consorcistas estén de acuerdo en desafectar del sistema de propiedad horizontal. Si todos los consorcistas de acuerdo desafectan del estado de propiedad horizontal por escritura pública en el registro de propiedad inmueble, se disuelve el derecho real. Si se disuelve el derecho real, se extingue la persona jurídica privada. Y así llegamos a que el consorcio tiene 3 órganos para su funcionamiento. Los órganos del consorcio son el administrador, que es su representante legal, el consejo de propietarios, que es el órgano de contralor del administrador en sus funciones, y la asamblea, que es el órgano deliberativo donde se toman todas las decisiones por parte de los integrantes de la persona jurídica del consorcio, que son los consorcistas. Todo esto es cuestión de administrador, de consorcistas, facultades y derechos de los consorcistas, por ende del consorcio como persona jurídica, de sus integrantes, su administrador como órgano, su asamblea como órgano deliberativo y su consejo como órgano de contralor, es la parte interna. Es la parte que veremos en el próximo video, ¿sí? El próximo video ya se mete en la cuestión interna. Entonces, así tenemos las disposiciones de toda la cuestión externa que tiene que ver con el consorcio. Damos por finalizada la cuestión externa y esperemos que les haya sido bastante gráfico estas disposiciones y pasaremos a la cuestión interna en los próximos videos. Los saludo, espero que cualquier duda la puedan hacer llegar.